quiero que abramos la Biblia ahí en Efesios, capítulo 4. Podríamos leer todo el capítulo porque habla acerca de la unidad del Espíritu, pero pues vamos a leer, como hay otras, ya tengo otras citas que leer, entonces solamente vamos a leer desde el 11. Efesios 4:11. Vamos a leer hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Este tema yo hace 8 días te lo quería dar y quería hablar de los 5 ministerios, ¿sí? Un pedacito de cada uno, para que pues, sepamos que aún existen esos ministerios, ¿no? Porque muchos dicen, no, lo que pasa es que solamente hay 3, ya los otros 2 ya no están, los apóstoles y los profetas ya no están, ¿cierto? Porque la Biblia hay un versículo que dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan, ¿cierto? Y que ya no hay más profetas de ahí en adelante. Y eso, ¿no? Pero entonces, para profundizar más, sí, más en cada uno de esos versículos, pero pues no, o sea, algo como que no me encajaba, entonces yo le dije a mi esposo que no, el domingo no voy a predicar, porque yo siento que algo no está bien, o sea, algo que no, o sea, no me encajaban las cosas, entonces cuando es así no me gusta predicar, sino que me gusta más bien orar y esperar que Dios me muestre realmente qué es lo que debo de enseñar. Entonces, en el transcurso de la semana, o sea, efectivamente sí debo hablar de los 5 ministerios, sí, pero debo dedicarle cada día que lo haga, puede ser un miércoles o un domingo, pero yo creo que los miércoles de aquí en adelante, para dedicarle una enseñanza a cada uno, sí, para que podamos tener más claridad de qué son estos 5 ministerios. ¿Y para qué hablamos de esto? Para que nos ayude a identificarnos en dónde estamos. Porque a veces pensamos que los profetas, que los evangelistas son solamente de otro lado, ¿cierto? Ellos están por allá, ellos quién sabe en qué país viven por allá en Estados Unidos, viven lejos, pero ellos aquí en Yugo no están. Y es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el Señor de su iglesia, o sea, lo ideal es que en una iglesia estén los 5 ministerios, ¿sí? Porque el propósito de los ministerios, ¿cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo, o sea, que Él dice que nosotros crezcamos, que seamos edificados. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, y ese es el propósito. Entonces a cada enseñanza la vamos a dedicar uno de los ministerios, pero hoy vamos a hablar de una introducción, o sea, hoy apenas vamos a hablar, no vamos a hablar de ninguno de los 5, sino que vamos a ver un fundamento que también hay, y que las características que todo ministro debe tener, ¿sí? Porque la Biblia nos habla de unas características que tenían hombres de Dios, ¿sí? Como Elías, como David, como el apóstol Pablo, como el profeta Juan, como Juan el Bautista y como el otro Juan. O sea, cada uno de ellos tenían unas características que los siervos de Dios hoy en día deben tener también, debemos tener. Entonces, vemos que en el libro de Primera de Corintios 12:6 nos dice, si quieren no lo busquemos, vamos a avanzar un poquito, nos habla acerca de las operaciones del Padre. Dios opera y da unos regalos a los hombres, ¿sí? Vemos que están los dones que Dios da al hombre, o da dones en forma de hombres, Jesucristo, y vemos que el Espíritu Santo da dones, ¿sí? Reparte dones conforme Él quiere. Entonces, lo que da el Padre se le llama en la Biblia operaciones, las operaciones del Padre. Uno de ellos, de esas operaciones, uno de los regalos que da el Padre al hombre, son los talentos, ¿sí? Los talentos que la gente tiene, así no sean cristianos. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 35-31 nos habla de unas artes que hacían unos hombres, ¿sí? Esta era para el ministerio. Dice que para que ellos trabajaban la piedra, el bronce, ¿sí? Esos son talentos que Dios da.
bueno, para que lo tengan en cuenta y si alguien está apuntando, es en Éxodo 35, 31 y 36, 1. Son los talentos que las personas tienen, ¿sí? Que otros tienen los talentos de cocinar, de pintar, o sea, todo esto lo da Dios al hombre. Si no necesita ser cristiano para que Dios se lo dé, Dios lo da. Y todos tenemos un talento, nadie puede decir, no, es que yo no tengo, yo no sirvo para nada, porque eso es falso. Todos servimos para algo, todos hacemos algo bien, sí, porque Dios a toda la humanidad le dio unos talentos, solamente que a uno les da más que a otros conforme a la capacidad de cada uno, ¿cierto? Pero todo el mundo tiene talentos. Bien, entonces Jesucristo dio dones a los hombres, o sea, dio dones en forma de hombres, que son los 5 ministerios. Hay más de 5, ¿sí? Sino que podemos decir que 5 ministerios son principales, pero hay más, porque la Biblia nos habla de que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, hay muchos más, está el obispado, hay unos que de pronto nunca hemos escuchado acerca de ciertos ministerios, ¿sí? Pero tal vez tengamos un tiempito para hablar más adelante acerca de otros ministerios. Y los dones, que en el libro de Corintios nos dice que son 9 dones principales, porque también hay más dones. ¿Y quién los da? El Espíritu Santo es el que da dones. Y dice que Él los reparte como Él quiere, ¿sí? Como Él quiere a cada uno. Y en la iglesia también, lo ideal es que en la iglesia operen los 9 dones y los otros. Como por ejemplo, ¿qué otros dones dice la Biblia? Que el de servicio, que está el don de dar. Si hay otros dones más, el don de enseñanza, ¿sí? No está entre los 9, pero son otros dones. Sabiduría está entre los, y palabra de ciencias van juntos dentro de uno de los 9 dones. Entonces, si Dios da dones también a las personas, y también el propósito es que esa es exclusivo para cristianos, ¿sí? Para hijos de Dios. La idea también es que dentro de la iglesia operen estos 9 dones. ¿Y por qué a veces en la iglesia falta esto? ¿Por qué hay a veces escasez? Porque el pueblo no sabe, ¿sí? Porque no buscamos lo suficiente para ejercitarnos en ello. O sea, para poder andar en el ministerio y en los dones tenemos que ejercitarnos y tenemos que anhelar también, porque la Biblia lo dice, ¿no? El que anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? O sea, nosotros también debemos desear el ministerio, no huirle, porque muchas veces, no, yo no quiero. Si Dios me ha llamado muchas veces, acordémonos de Jonás, ¿no? Dios le tenía un ministerio, pero ¿qué hacía él? Él huía, si Dios lo mandaba para el norte, él se iba para el sur. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Dios nos tiene trazado un camino y nosotros queremos ir por el contrario, por el opuesto. Pero ¿qué pasa? Hacemos más difíciles las cosas y finalmente Dios hará su voluntad. Amén. Y finalmente haremos, ¿verdad? Lo que Dios quiere. Bueno, pero entonces dentro de esta parte, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, del versículo 5 al 6, nos habla de unos seres que, el tema principal, los 5 ministerios, pero dentro de este tema vamos a hablar de un fundamento que todos estos siervos deben de tener. Si ustedes recuerdan, en el libro de Apocalipsis hemos visto acerca de 4 seres vivientes, si lo recuerdan. ¿Sí recuerdan? Amén. ¿Cuáles eran los seres que estaban más cerquita del trono de Dios? ¿Cuáles eran estos seres? Si lo recuerdan en Apocalipsis lo vimos. Los 4 seres vivientes son los seres, las personas que están más cerquita de Dios. ¿Sí? Ellos están en Apocalipsis 4, 6. ¿Sí? Ahí está, que lo primero es de lo más cercano, bueno, aparte del resplandor de Dios, son los 4 seres vivientes. ¿Sí? Luego están los 24 ancianos y luego están los ángeles, sí, pero los seres vivientes están allí cerquita de la presencia de Dios. Pero nosotros, les hago una pregunta, ¿usted alguna vez se ha identificado con estos seres? ¿Nos vimos alguna vez identificados con los 4 seres vivientes? Yo creo que no, ¿cierto? Nosotros decimos, uy, los seres vivientes son como seres extraños, ¿sí? Son como seres raros. ¿Por qué? Porque ellos tenían 4 caras. Ellos tienen 4 caras. Dice que una cara de hombre, que una cara de león, de buey y de águila. Entonces para nosotros, en el libro de Ezequiel, vio uno solo que tenía 4 cabezas. En Apocalipsis, no, eran 4 diferentes, pero cada uno tenía una de estas 4 caras. Entonces para nosotros son seres extraños, que no los comprendemos. Pero aquí vamos a ver cómo nosotros podemos identificarnos incluso con estos 4 seres que para nosotros son extraños, pero que Dios los reveló a Ezequiel y también los reveló al apóstol Juan. Entonces, si alguien tiene Ezequiel 1, 5 al 6.
y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Amén. Y el versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Bien, entonces ahí vemos que ellos andaban, era por donde el Espíritu les guiaba, ¿sí? Entonces vamos a ver que los seres vivientes representan también al cuerpo de Cristo, ¿sí? Ellos se mueven a través del Espíritu y vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a ver de qué manera representan al cuerpo de Cristo. En Apocalipsis 4:6 nosotros vimos que el apóstol Juan, después de que pase la tribulación, o mientras la tierra está en tribulación, Dios lo lleva al apóstol Juan y le muestra cómo se adora en el cielo. ¿Para qué? Para que nosotros mismos adoremos como se adora en el cielo. Si nosotros debemos adorar como se adora en el cielo. ¿Cómo se adora en el cielo? En el cielo dicen santo, santo, santo es el Señor. ¿Y por qué 3 veces santo? Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos, Señor, tú eres santo, santo, santo. Amén. Entonces, como se adora en el cielo, debemos adorar aquí en la tierra. Por eso el apóstol Juan dirige su carta. ¿A quién? A la iglesia, para que nosotros tomemos en cuenta cómo se adora en el cielo y traigamos ese modelo de adoración acá. Así como a Moisés le fue dado el modelo de tabernáculo en el cielo. ¿Para qué? Para que lo que estaba en el cielo lo fuera replicado acá. Ese es el propósito. Entonces vemos que estos seres son guiados por el Espíritu. Y bueno, vemos también que en las 12 tribus de Israel, cuando alrededor del tabernáculo debían ubicarse 3 tribus en cada lado, ¿sí? Digamos que cubrían las 4 caras, ¿sí? Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Uno de ellos estaba Judá, que tenía la forma de león. En el otro estaba Efraín. En el otro estaba Efraín con la forma de buey. En el otro estaba Dan con la forma de ellos iban delante. ¿Y por qué ellos hacían esto? En el desierto ellos andaban con el tabernáculo, ellos lo transportaban. El tabernáculo era móvil, sí, era como un templo móvil. ¿Cómo se vería esto así? Si está como en 4, ¿cómo se ve? Como una cruz. Sí, o sea, desde antes el Señor nos estaba mostrando que ese símbolo, el símbolo de la cruz, ¿sí? Nosotros podemos decir es idolatría hoy en día, sí, pero recordemos algo, que si no fuera por la cruz de Cristo, porque Jesucristo que murió en la cruz, nosotros no tendríamos esperanza de salvación. Entonces desde antes el Señor estaba revelando a su Hijo Jesús crucificado, ¿sí? Porque eso dijo el apóstol Pablo, yo predico al Cristo crucificado, aunque Él ya no está crucificado, pero debemos siempre recordar, gracias a su sacrificio, es que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios. Entonces esto era, entonces vamos a ver las características de cada uno de estos seres, ¿sí? Uno estaba la cara del águila, ¿sí? Hay una de esas caras que era la del águila. ¿Y qué quiere decir el águila? Nos da una identidad. Lo importante es que nosotros encontremos nuestra identidad en estos seres, ¿sabe? Para que nos identifiquemos dónde estamos nosotros. Uno, la del águila significa identidad. Otra de las características es la visión, ¿sí? La visión del águila. Nosotros miramos que el águila tiene una visión, ella se remonta, ¿no? Ella va a los lugares más altos y tiene una visión perfecta, ¿no? De muchas cosas que ocurren a su alrededor. Por eso ella puede cazar animales que están, serpientes y otros animales. ¿Por qué? Porque ella tiene una buena visión. Y eso es lo que el águila, el ministerio, debe tener. Debemos tener la visión, ¿sí? Conforme al águila. Otra de las características del águila es la actitud. Ella siempre tiene una actitud ganadora. Ella tiene una actitud positiva. Por ejemplo, no sé si hemos escuchado que la otra vez decían que habían unos pollitos, ¿sí? Y que un huevo de águila estuvo allí con ellos. Y el águila siempre miraba para arriba. O sea, los pollitos siempre, su visión, su actitud siempre era hacia abajo. En cambio, el águila siempre, aunque no sabía que era águila, pero estaba en medio, pero que ella siempre miraba hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa es la actitud del águila. La actitud del águila siempre es de estar arriba, estar remontada. Otra de la actitud del águila es la agilidad, ¿sí? La celeridad de ejecución. Cuando ella ve la oportunidad, ella inmediatamente ya no se queda ahí esperando.
No sé si ustedes han visto un gato, que un gato espera un rato cuando ve un pajarito, y cuando uno lo espanta, ya el gato ahí sí corre a intentar cogerlo, pero ya se le vuela, ¿cierto? El águila no, el águila en el momento indicado ya sabe que las serpientes son muy rápidas, entonces ella inmediatamente ve la oportunidad, ataca. ¿Sí? Entonces esta es una característica del águila, su agilidad. Otra de ellas es la ubicación. Es la ubicación, ellas se ubican en lo alto. Las águilas no tienen sus nidos abajo, en árboles cortos, no, o sea, ella los tiene altos, en las rocas, ¿sí? donde fácilmente no van a poder llegar depredadores ahí a dañar su cría. Y eso en el ministerio, ¿qué quiere decir? Esto en el ministerio quiere decir que los que tienen este llamado, esta visión, es de revelar lo escondido, ¿sí? lo profundo de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos entrar a lo profundo de la palabra y enseñar, o sea, no dejarlo todo como tan superficial, sino dejarlo, digámoslo, en las doctrinas básicas, en los rudimentos, como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué son los rudimentos? O sea, lo básico, la salvación. No, o sea, el Señor quiere que profundicemos más y entendamos más profundamente los misterios que tiene la Biblia, o sea, lo que nos ha sido revelado. La palabra nos ha revelado muchas cosas más, y a veces hay detalles en la Biblia que nosotros no tomamos en cuenta. Lo podemos haber leído muchas veces y lo pasamos por alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no escudriñamos y falta ese ministerio. ¿Qué pasa en una iglesia? La Biblia nos compara la iglesia con el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Con un cuerpo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un cuerpo no tiene una mano? ¿Puede vivir? Sí, o sea, uno sin una mano puede vivir, sin un pie puede vivir, sí, ¿cierto? Sin una oreja, bueno, hay muchas cosas que uno puede vivir, pero ¿qué pasa? Pero no está completo, ¿cierto? Sin una mano usted no está completo, o sea, a la otra mano le toca hacer la labor que no hacía la otra, ¿cierto? Y si no tiene un pie, pues le va a tocar más duro caminar, pero entonces hace falta. Entonces, si en una iglesia no están estos ministerios completos, va a haber un faltante, ¿sí? Va a haber una carencia. Entonces eso es lo que el Señor nos anima a nosotros aquí, así seamos seres, así no, es que yo no tengo capacidades. Claro que tenemos capacidades, claro que aquí hay evangelistas, claro que de aquí pueden salir profetas. Que la iglesia es pequeña, no, Señor, tenemos la capacidad, en nosotros está el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos el poder y decirle, Señor, que ¿en dónde estoy? ¿A qué tú me has llamado? Soy profeta, soy evangelista, soy maestro, soy pastor, soy apóstol, ¿qué soy? ¿Cierto? Vemos por ahí los apóstoles algo sobrenatural, no es un apóstol, mejor dicho, no para ser apóstol. Pero mire, vamos a la palabra, ¿qué es realmente un apóstol? Sí, eso lo vamos a ver con calma. Bien, entonces vemos que el águila también da cobertura. Sí, el águila, dice la Biblia que los pollitos, sus hijos, están bien cubiertos. El águila da cobertura. ¿Y qué pasa? Ellos también lo envían. O sea, el propósito del águila es dar cobertura y también enviar. Por eso es necesario. Nosotros debemos tener una cobertura. Es importante no estar solitos. La unidad es importante, es muy importante. ¿Sí? Entonces vemos aquí que esta es una de las características del águila. Y ellos envían a otros. ¿Sí? Que de nosotros no solamente quedarnos aquí, sino también tener la visión de ir a otro lugar, de enviar a otro lugar. Esa es una de las características. Otra de las características del águila es la liberación. ¿Sí? ¿La liberación de qué? De la esclavitud. Mire que Moisés era uno de estos hombres que Dios le había llamado a ¿qué? A libertar al pueblo. Él se abrió paso, ¿sí? a sacar el pueblo pues de Egipto, de la esclavitud. Esto es lo que el Señor quiere, que si el pueblo de Dios está en esclavitud, se levante un ministro que diga, no vamos a estar más en esclavitud, no vamos a estar en esto, vamos a salir de Egipto, vamos hacia adelante. Ese es el ministerio del águila. Vamos a ver otra característica, es la renovación. ¿Qué pasa? Las águilas tienen un tiempo en el cual ya son viejas y ya sus picos, o sea, ya todo es, y sus plumas ya es viejo y ya no rinden de la misma manera. ¿Y qué hacen las águilas? Las águilas van, se remontan, golpean su pico contra la roca y duele, por supuesto, una renovación es dolorosa. Pero ¿qué pasa? Les va a salir un pico nuevo en el cual van a estar rejuvenecidos. ¿Sí? Mire, una cosa es ser viejo. ¿Qué pasa con un viejo? Un viejo está lleno de achaques,
¿sí? Un viejo está lleno de achaques, de enfermedad por un lado, pero ¿qué pasa? Un anciano está lleno de sabiduría. Gloria a Dios. Entonces, ese es el propósito, que nos renovemos, no decir, no, yo ya estoy viejo, yo ya no sirvo para nada, no, Señor. Dice la Biblia que David se renovaba sus fuerzas. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿De qué manera se renovaba David? Vemos lo que dice la Biblia, vemos que una de las maneras de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, si no nos podemos quedar en el pasado. Ay, Señor, es que, o sea, en cuanto a la doctrina, sí, la doctrina tiene que ser la misma, la doctrina no cambia de acuerdo a los tiempos, la doctrina es la misma para siempre, pero ¿qué cambia? De pronto, debemos vivir de acuerdo al tiempo, ¿cierto? Que si hoy en día se utiliza transmitir el culto por internet, hay que hacerlo, hay que cambiar, ¿cierto? Hay que mejorar. De acuerdo a los tiempos hay que mejorar, hay que avanzar y renovar nuestra mente, ¿sí? Tener así como la visión, entonces en el espíritu de la mente, ¿sí? No pensar negativamente, sino pensar lo nuevo. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, eso es lo que el Señor desea. ¿Qué más debemos renovar? Las fuerzas, ¿sí? Muchas veces servimos al Señor y decimos, Señor, siento que ya no tengo fuerzas, ya como que hasta aquí llegué, ya no doy más, ya estoy cansado, todos los días el culto, todos los días que preparé una enseñanza, todos los días esto se vuelve un poco agotador. Sí, o sea, el trabajo en el ministerio a veces nos puede agotar físicamente, pero no nos debe cansar espiritualmente, porque debemos renovar nuestras fuerzas, no sentirnos demasiado viejos. Ah, no, yo ya no voy a las misiones porque eso es para los jóvenes, para los que tienen las fuerzas de seguir. Pero miren, nosotros todavía estamos jóvenes, todavía podemos hacerlo, todavía podemos ir hacia la estancia y ir caminando, ¿sí? Que antes si no hay carro para ir, entonces no, yo ya no voy para allá porque yo ya no tengo fuerzas. No, Señor, nosotros tenemos que renovar nuestras fuerzas para el Señor y podemos hacerlo, podemos hacerlo. Dice, otra de las cosas es el conocimiento. Si debemos también renovarnos en nuestro conocimiento, debemos mejorar cada día. Mire que a pesar que a medida que van pasando los tiempos, Dios va revelando más acerca de su palabra. Sí, mire que a Daniel no le fue revelado una parte, ¿cierto? Sino que se le fue revelado a Juan ya le fue revelado igual. Hay cosas que aún están escondidas allí en la Biblia y que Dios está esperando por ministros que digan, vea, esto es lo que quiere decir este versículo. Y Dios le puede dar a usted, o me puede dar a mí, una revelación que tal vez no se la haya dado a nadie más. Es una realidad. Sí, la Biblia está revelada, pero ¿qué pasa? Hay cosas que solamente le son reveladas en un momento determinado a sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros nos disponemos a buscar, a indagar en esa palabra. Entonces, mira lo importante que es buscar, escudriñar en la palabra de Dios. Bien, vemos que también decía el salmista David, decía, renueva un espíritu recto dentro de mí. Es otra manera de ser renovados. ¿Cómo? Un espíritu recto, ¿sí? Porque a veces no andamos en rectitud, a veces andamos por un lado desviados, pero lo que el Señor quiere es que renueve un espíritu recto, que andemos en el camino de la rectitud, lo que el Señor desea. Y el salmista David siempre quería estar renovado. Señor, renueva mi fuerza, renueva mi mente, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando el salmista David pecó, ¿verdad? Cuando David pecó, ¿qué pasa? Él se arrepentía de corazón, pero Dios, ¿qué hizo? Dios lo renovó totalmente. Mire, para poder ser conforme al corazón de Jehová, tuvo que haber una renovación total, de renovación de la mente, de ese adulterio, de ese asesinato, de todas esas cosas malas que él hacía. Sí, el Señor lo renovó totalmente. Entonces aquí vemos que nosotros también no podemos estar pegados de un pecado. Ah, no, es que yo fui esto, yo fui aquello, entonces eso no me permite avanzar. No es cierto, el Señor eso lo deja atrás. Lo que el Señor desea es que nosotros hoy estemos en rectitud y obviamente que ya el pasado quede atrás y que no estemos cada rato pensando en el pasado. Bien, dice también que también es una renovación del hombre interior. Dice la Biblia que el hombre exterior se va cada día desgastando más. ¿Sí? Nuestro cuerpo es una realidad, nuestro cuerpo se envejece,
¿sí? Hay enfermedades, hay molestias, hay que cuidarnos más de la comida y de esto y lo otro. Pero ¿qué pasa? El hombre interior debe renovarse. O sea, en nosotros tiene que verse sabiduría. No llegan ancianos con la misma inmadurez, o sea, con la misma inmadurez de siempre. No. Eso ya tiene que quedar atrás. Debemos ser maduros espiritualmente, a ver crecer, que ustedes lleguen los jóvenes y lo quieran escuchar hablar. Ay, quiero escucharte, dame esa palabra. ¿Por qué? Porque nos da sabiduría. Usted está renovado interiormente. Físicamente puede estar un poquito, no con las mismas fuerzas, pero espiritualmente sí estarlo. Sí, eso es lo que el Señor desea, que nosotros estemos renovados interiormente. Y renovar nuestros días. Sí, debemos renovar nuestros días también. Eso es lo que el salmista el salmista David hacía. Sí, se renovaba cada día en sus días. Bien, otra de las características del águila es la pasión. Sí, la pasión por hacer las cosas. Nosotros como hijos de Dios debemos de apasionarnos por el ministerio, por la obra de Dios, por las almas. Ese es el propósito del ministerio. ¿Cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo y la salvación de las almas, alcanzar nuevas almas. Nosotros debemos hacerlo con pasión. Señor, bueno, ya como no hay nadie más que vaya, entonces yo voy, pues. Eso no es lo que el Señor quiere, que nosotros sintamos y amemos lo que hacemos. ¿Sí? Yo cuando enseño, yo amo enseñar la palabra de Dios, y no lo hago porque, no, es que hoy me tocó, no, yo lo hago porque lo amo, porque lo vivo. O sea, que cada uno de nosotros se apasione por lo que hace. Sí, eso es lo que debemos mirar del águila. Otra de las características del águila es la sabiduría. Sí, el águila actúa con sabiduría. Salomón era uno de ellos. ¿Sí? ¿Y qué atrae la sabiduría? Atrae riquezas. ¿Sí? Porque eso fue lo que hizo Salomón. Mire que Salomón era un hombre rico. ¿Y cómo medían la sabiduría? La sabiduría de Salomón con sus siervos, ¿cierto? Dice que la reina, cuando fue a visitarlo, ella vio cómo se vestían, ella vio lo que comían, los manjares. Mire que ni siquiera y fue a ver al rey, cómo está vestido, a ver el rey que habla, no, sino ella vio todo su alrededor, o sea, todo lo que rodeaba al rey. Así fue medido. Igual nosotros debemos de dar una palabra de modo de que las ovejas aprendan esa palabra y que en ustedes haya esa sabiduría. O sea, ustedes deben de tener un espíritu enseñable y poner en práctica la palabra de Dios, ¿sí? O sea, estar atentos a la palabra. ¿Para qué? Para que sean unos buenos discípulos, para que realmente se rodeen, pues, de esa sabiduría, de la persona que les habla. Mire que David se rodeó de personas valientes, ¿sí? David era un valiente, era un guerrero. Así mismo él atraía, digámoslo así, atraía a personas guerreras. Así mismo cada uno, el profeta Elías, ¿a quién atraía? A otros profetas. O sea, cada uno atrae de acuerdo a lo que da, ¿sí? Porque nadie da de lo que no tiene, damos de lo que tenemos. Entonces, en ese lugar, qué bueno que nos rodeemos de personas que quieran aprender la palabra, que se apasionen por la doctrina, por la sana doctrina. Bien, otra de las características del águila es que ellos se reproducen, ¿sí? Ellos tienen una buena reproducción. Es decir, dentro del ministerio podemos verlo como dejar un legado, sino que yo me fui, yo era pastor aquí y me fui y está tu reemplazo. ¿Ya hay alguien que va a quedar allí o no? ¿Estás instruyendo a otros o no? ¿O simplemente usted se fue y ya de ellos se acabó porque no hubo más pastor? Sí, eso no es lo que el Señor quiere. Mira que cuando Elías se fue, ¿qué pasó? Quedó un reemplazo. ¿Quién fue? Eliseo. Y dice que tuvo una doble porción del espíritu que tenía Elías. Entonces mire que Elías dejó un buen legado a su discípulo, ¿sí? A Eliseo. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos estar atentos, ¿sí? A dejar un legado en los otros, en los sucesores nuestros, ¿sí? Miren que aún el espíritu de Elías, ¿dónde reposó también? ¿Dónde reposó el espíritu de Elías? Y después de eso, más adelante, ¿quién más? ¿Quién más vivió en el espíritu? ¿No están atentos? Juan el Bautista. ¿Sí recuerdan que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías? Entonces miren lo importante de dejar un buen legado, ¿sí? Que el espíritu repose en otros, al pasar de los años, que ese mismo espíritu se mueva, o sea, que sea la buena la unción, el poder que esté en nosotros, que más adelante se reproduzca eso mismo bueno. Bien, o sea que la genética
nuestra genética debemos de pasarla a los hombres. Bien, otra de las características del águila es la adoración. Sí, adoración. ¿Qué significa adorar a Dios? ¿Significa cantar simplemente? No, ¿cierto? No. ¿Qué es adoración? Va aún más allá. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien está adorando aquí? Amar a Dios. De pronto el que está cantando acá, ¿cómo se da cuenta que alguien está adorando? De pronto puede decir, está con los ojos cerrados, no está mirando quién llega, ¿cierto? No está distraído, o sea, no importa que no se sepa la adoración, pero su actitud, exacto, su actitud es, Señor, yo me abandono. Eso es lo que significa adoración. O sea, el águila que hace, el águila vuela, se abandona a sí mismo y sube a lo alto. O sea, nosotros también, cuando estemos en adoración, debemos abandonarnos a nosotros mismos. O sea, no vinimos aquí para, ay, no, ¿qué hora es? A ver, estoy cansada, esta hermana así como que cantaba, ay, no, que se acabe rápido. O sea, no, abandonarnos para Dios, para la adoración. ¿Llegar a dónde? Al tercer cielo. Ese es el lugar de la adoración, allá mismo. Entonces, esa es una actitud del águila. El águila siempre debe abandonarse, ¿no? Mire que pasa muchas veces que el predicador no está en la oración, no está en la adoración, sino que llega tarde. Muchas veces, no, eso ha pasado muchas veces, llega tarde a predicar, ¿cierto? Llega, no, es que es el duro, ya no necesita orar, llega a cumplir, o sea, ya no necesita orar, ya no necesita orar. Y eso es un gran error. No, y también pasa lo contrario, ¿no? Con los ministros de alabanza, que una vez termina la adoración, se van a charlar, van a la panadería y se olvidan de la palabra. No, nosotros tenemos que estar en todo es importante y nosotros no somos autosuficientes para decir yo no necesito adorar, yo no necesito estar en la palabra. No, nosotros necesitamos de todo es importante y debemos estar allí 100%, porque mire que los domingos son solamente 2 horas que nos dedicamos. Y ese tiempo, olvidémonos de lo otro, olvidémonos por un momentico del almuerzo, ya, el almuerzo viene después de las 12, ya hay tiempo, ¿sí? O acuérdense que veníamos en ayuno. ¿Para qué venimos en ayuno? ¿Por qué ayunamos los domingos? Para no estar pensando por la mañana, que nos coja la tarde haciendo desayuno, ¿sí? Por eso es que nosotros hacemos el ayuno los domingos, nos dedicamos este tiempo, esta mañana, para hacerlo. Entonces, esa es una de las características, la adoración. Entonces, ¿la adoración qué es? Abandonarnos a nosotros mismos para entrar a la presencia de Dios. A ver, gloria a Dios. Y la otra característica, el discipulado, ¿sí? Enseñar a otros lo aprendido. Eso ya lo habíamos visto en cuanto a en esa parte de la reproducción, discipular a otros, enseñar a otros, ¿sí? Uno de ellos podemos ver que una pareja que servía a Dios, Priscila y Aquila, ellos dicen que tenían discipulado en sus casas. Ellos abrían las puertas de su casa para predicar, ¿sí? Para extender, digamos así, la iglesia, ¿sí? Porque esas son las células, ¿sí? Les llamamos células, ¿por qué? Pues porque son de crecimiento. Esto permite a la iglesia traer nuevas personas a la iglesia. O sea, es un ministerio importante también. Entonces, mire, todas esas características del águila, usted puede decir, bueno, no todos somos águilas, sí, es verdad. Hay un águila, hay un león, hay un buey y hay un hombre, ¿sí? Pero vamos a verlas cada una de ellas, que es importante que nosotros también tengamos, aunque sea un poquito del águila, ¿sí? Porque el águila, digamos así, tiene una visión, una cara. Pero ¿qué pasa? Se necesita de las otras para poder actuar en conjunto. Vamos a ver entonces el león. Y el león representa la guerra, ¿sí? El león va a la guerra, el león es guerrero, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la guerra? Que nosotros estamos en una guerra continua, espiritual. Sí, lo dice la Biblia. Mire, el libro de Efesios es una carta dirigida ¿a dónde? A la iglesia, nos habla exclusivamente de la iglesia, así como Timoteo y Tito nos habla, es pastoral, ¿sí? Filipenses y Colosenses son cristología, ¿sí? En Efesios, ¿de qué nos habla? De la iglesia, o sea, todo lo relacionado a la iglesia está en Efesios, y por eso estamos viendo aquí los ministerios. Y también en Efesios, ¿de qué nos habla? De la armadura de Dios, la armadura del cristiano. Cada uno de nosotros debe vestir una armadura. ¿Para qué? Para estar en la batalla. Usted puede decir, no, si yo dejo al diablo quieto, él no me toca, ¿cierto? Dejamos al diablo allá quietico y no, mire, así nosotros no nos metamos con el diablo, ya estamos en guerra.
Ya estamos en guerra. O sea, si somos cristianos verdaderamente, no podemos evitar estar en esa batalla. ¿Sí? Porque el Señor lo dijo. ¿Qué dijo el Señor? Vístanse, vístanse. ¿Por qué? Porque si usted ignora esta palabra, usted es un blanco fácil del enemigo, ¿cierto? Y nos habla de una armadura, nos dice de un yelmo, el apresto son los zapatos, ¿cierto? La coraza, el escudo. Y mire que dentro de la armadura de Dios no está la oración, ¿cierto? No está ahí. Pero mire que nos dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea, nos recalca la importancia de la oración. Y otra arma poderosa, ¿cuál es? La palabra, ¿cierto? Dice tomar la palabra de Dios, ¿cierto? Porque con ella es la única arma que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para atacar. O sea, todas las otras son defensivas. O sea, con el escudo nos defendemos, con la coraza, con el yelmo, todos nos defendemos, pero la única arma que nosotros atacamos es con la palabra. Entonces mire que es muy importante no dejar de lado ninguna de ellas. Otra arma poderosa que nosotros tenemos, ¿cuál es? La alabanza. La alabanza es poderosa. Dice la Biblia que muros han caído, ¿cierto? Se cayeron los muros de Jericó. ¿Con qué? Con alabanza, con gritos. Nosotros no venimos aquí a estarnos calladitos, ¿cierto? Nosotros nos conocen como locos, pero bueno, nosotros somos locos realmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amamos al Señor y para el mundo somos locos, dice, pero para Cristo somos sus redimidos. Amén. Entonces, mire, la alabanza a Dios cambia las cosas. Dice que cuando el pueblo canta, cuando el pueblo alaba, la victoria nuestra está. Levantar las manos en señal de victoria, de bendición. Nosotros por eso, yo les invito, si usted todavía no puede levantar sus manos, mire a ver qué hay. O sea, ¿por qué no hay libertad para levantar las manos? ¿Sí? O sea, levantar las manos, ¿qué es? Victoria. Señor, tengo la victoria. Dice que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo vencía, pero cuando Moisés se cansaba, el pueblo allá le empezaban a ganar, ¿cierto? Entonces, miren, yo les invito, levantemos nuestras manos. Exacto. Entonces les invito, cuando lleguemos a este lugar, lleguemos en actitud de adoración, levantemos nuestras manos. Amén. Hagámoslo, yo sé que faltan fuerzas, ¿sí? Pero hagámoslo, hermanos, de verdad. Gloria a Dios, para Dios. Hagámoslo. No es mucho tiempo. Estemos de pie cuando adoramos a Dios y levantemos nuestras manos. Cuando sea la alabanza, gritemos lo más duro posible. Hagámosle con júbilo para Dios. ¿Por qué? Porque Él habita en las alabanzas de su pueblo y porque en el mundo espiritual está ocurriendo algo. Si nosotros recordémonos que estamos en un mundo espiritual que no vemos. No lo podemos ver con nuestros ojos, pero allí está. El enemigo no crean que Él está allá atormentando a los inconversos, ¿no? Él quiere estar aquí, Él quiere estar en este lugar, Él quiere distraer, Él quiere poner nuestra mente en otro lugar, que nosotros no estemos aquí, sino que nuestra mente esté por allá en otras cosas, que nuestra actitud cambie totalmente. Pero lo que el Señor quiere que estemos aquí, estemos en adoración, dediquemos el tiempo y verá que salimos renovados. Amén. Bien, entonces esto es en cuanto a la guerra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las armas, digámoslo así? Entonces, la búsqueda del Señor, está la oración, está la alabanza, está la palabra, está la armadura. Eso es todo, eso es parte de estar preparado, parte de nuestra preparación para la guerra, ¿sí? Una de las características, ahora sí vamos cuáles son las características del león. Génesis 49:9, por favor, ¿alguien me lo busca? Génesis 49:9. Bueno, yo sí tengo varias citas, pero pues el tiempo siempre es enemigo mío que no me deja. Entonces, vamos a ver características. Uno, mire, el ángel. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Bien, entonces mire, los leones también descansan. No es que los leones solamente están ahí rugiendo, no. Los leones tienen su tiempo de descanso. ¿Sí? Entonces una de las características del león, ¿cuál es? Descansa, reposas. Sí, dice que los cachorros del león también descansan. En Proverbios 30:30, si quieres no lo buscamos,
Bueno, si hay tiempito, entonces Proverbios 30:30 y otro Amós 3:8. ¿Sí? El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. No retrocede ante nada. Entonces, ¿cuál es la característica del león? El león no retrocede, el león va para adelante, el león avanza. Esa es una de las características, es valiente. Sí, tiene autoridad, tiene poder. Esas son las características del león. Por eso se le llama el rey león. La victoria, el vigor que tiene, la fuerza que tiene. Entonces, Amós 3:8. Amós 3:8 nos dice que el león conquista la tierra con su rugido. Sí, ahí está en Amós 3:8. Entonces, ¿qué pasa cuando ruge el león? Hay temor en la selva, ¿por quién? Por los demás animales, ¿sí? Entonces, ahí está en Amós 3:8. Bien, entonces, Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? amén. Entonces, mire, si nosotros estuviéramos en la selva y escuchamos un rugido de león, ¿qué nos causaría? Temor, miedo. ¿De quién? De las presas, de los otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el león? El león va adelante, el león es victorioso, el león tiene autoridad, el león conquista la tierra con su rugido, el león no retrocede ante nada, ¿sí? Aunque el león también tiene su tiempo de descanso, ellos también descansan. Entonces, ¿qué nos representa esto dentro del pueblo cristiano, dentro del ministerio cristiano? Aquellos que les gusta evangelizar, porque eso es una arma poderosa. Una de las características del león es que espiritualmente en la iglesia es que va y evangeliza, o sea, él va adelante, él va al frente de la batalla. Sí, él no le tiene miedo, a pararse ¿dónde? En un parque, en un estadio, en una plaza, no le tiene miedo a ir al prostíbulo a evangelizar, no le tiene miedo a ir a la cárcel. ¿Hay leones aquí o no hay? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Ven? ¿Si hay leones acá? Gloria a Dios. Entonces, mire, ubíquese. ¿Esto nos sirve para qué? Para ubicarnos a nosotros dónde estamos. ¿Estamos dentro del águila o estamos dentro del león? Sí, el león no retrocede, el león no tiene miedo. No, es que allá no es permitido llevar el evangelio. No, el león no tiene miedo. Y entonces, ¿qué es necesario entonces para la preparación? De lo que hablamos anteriormente, la oración es una parte fundamental, la guerra espiritual, ¿sí? Ahí entran los hermanos que les gusta la guerra espiritual, ¿sí? Aquellos de ese ministerio. Por eso si en su iglesia o en determinada iglesia no hay ministerio de guerra espiritual, en otra iglesia lo hay, y no debemos de criticar, no es que allá oran así, o es que acá no oran de esa manera. O sea, cada uno tiene un ministerio, ¿sí? Cada uno, por eso ubiquemos donde Dios nos ha puesto. Entonces, ¿cuál es lo que hace el león? Él busca en oración, en guerra espiritual. Entonces, cuando usted ya ha orado, ha estado en la presencia de Dios, ya tiene la fuerza suficiente y va y hace frente a la batalla, hace frente, va y evangeliza sin miedo, sin temor. Eso no es que me da pena hablar, no. Por eso no todos lo podemos hacer. Si no todos podemos pararnos en un bus, porque pararse en un bus es de valiente. O sea, sí lo podemos hacer, pero hay unos que gustan más, ¿sí? ¿Cierto? Pararse en un bus es de valiente. O sea, yo lo hice, pero no es nada fácil. Hablar en un bus es como la prueba, ¿sí? La prueba del evangelista, ¿sí? Que predique en un bus, que predique en ciertos lugares, en una cárcel. Bien, entonces seguimos avanzando porque se nos acaba el tiempo. Bueno, otra cara, ¿cuál era? El buey. ¿Cuáles son las características del buey? El servicio. Eso está en Filipenses, por favor me buscan Filipenses 2:3. Otro, por favor, que me busque Proverbios 16:18. Vamos a ver rápidamente las características del servicio. Del buey, perdón. Una de ellas es el servicio. Otra de ellas es la humildad. ¿Lo tienes? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. ¿De qué nos habla este ministerio? De la humildad. La humildad. O sea, si un siervo puede tener mucha unción, puede Dios usarlo en sanidad, en milagros, pero si no es humilde, ¿de qué le va a servir? Proverbios 16:18. ¿Alguien lo tiene? Proverbios 16. El quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída
La altivez de espíritu. De espíritu. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De la humildad. Entonces, todos debemos tener esa característica. ¿Cuál? El ser humildes. Amén. Porque antes de la caída, ¿qué está? La soberbia, la altivez de espíritu. Entonces, mire que siempre nos muestra. ¿Quién nos dio ejemplo de humildad? Jesucristo. Jesucristo fue el primero que Él nos dio el ejemplo de humildad. Debemos ser humildes. Bien, otra de las características vimos que es el servicio. ¿Sí? Aquellos que sirven. El trabajo, la labranza, ¿sí? Eso es lo que hacen los bueyes, ¿sí? Ellos trabajan la tierra, ellos labran, pero mire, cuando hay trabajo, cuando hay servicio, ¿qué hay? ¿Qué conlleva una persona que trabaja? ¿Está siempre pelada? Frutos. No, tiene frutos, tiene prosperidad, ¿cierto? Se ve lo que hace. Entonces mire que aquí vemos que cada uno de estos personajes, digámoslo así, tienen la prosperidad de una u otra manera, porque es el propósito de Dios. Sí, que seamos prosperados. Entonces, el que trabaja no come paja, ¿cierto? El que trabaja come su alimento. Amén. Otra de las características es la paciencia. Mire, el buey es un animal paciente, ¿sí? Es lo que nosotros también debemos tener. En el ministerio es muy importante tener paciencia, porque a veces nos llegan cosas, vean, uy, Dios mío, necesito paciencia para poder... Todo quiere la carrera que ya. Sí, exacto. Entonces, mire que muchas veces ahí es donde nos falta a veces buscar más la voluntad de Dios para que Dios nos guíe hacia su voluntad, o sea, para no hacer la nuestra, porque a veces actuamos con rapidez, con ligereza, ¿cierto? Y no esperamos en Dios. Entonces mire que hay que tener paciencia. Otra de las características del buey es su fuerza, su fortaleza. El buey no es que es débil, no, el buey es fuerte, él trabaja, pero él lo hace con fuerza. Otra de las características es la fidelidad. Sí, la Biblia dice que debemos ser fieles en el ministerio. La fidelidad es importante. No es que voy a abandonar, voy a servirle a Dios por un tiempo y ya me jubilo, ya me voy de vacaciones. No. La voluntad de Dios es que hasta el último día, sí, que de nuestra vida estemos fieles en el servicio, fieles en el ministerio. Amén. ¿Hasta el punto de qué? De sacrificarse. Mire que esto hacen los bueyes. Ellos se preparan, así sea para entregar su vida. Si nosotros debemos estar dispuestos, si es necesario, a dar nuestra propia vida. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, por el ministerio. Amén. Mire que es de valientes, no cualquiera hace la labor, no cualquiera hace la misión. Muchos prefieren trabajar secularmente porque dicen, no, Señor, yo no soy capaz de dejar mi trabajo, yo prefiero mejor seguir trabajando y yo te sirvo por los laditos. Pero mire que dependiendo del llamado que nosotros tengamos, debemos ser fieles aún al punto de sacrificarnos. Entonces, mire, estas son las características del buey. El buey era servicio, humildad, trabajo, paciencia, esfuerzo y perseverancia, ¿no? También necesitamos esa palabra, ¿no? Esforzarnos y ser perseverantes, ¿sí? Porque en el camino vienen muchas cosas que nos quieren hacer, no, yo no voy a perseverar más, no, es difícil, la perseverancia es difícil a veces. Es difícil, no es fácil, pero es una de las características del buen siervo. Y como última cara, vamos a ver el hombre. Sí, mire, el hombre representa la inteligencia. Sí, la inteligencia. Pero también representa el amor y la gracia, y representa al Señor Jesús. Sí, Jesús es la cabeza de su iglesia. Entonces, la cara de hombre que representa a Jesús. Y recordemos que ahí está la inteligencia, está el amor y está la gracia. Jesucristo es un regalo que Dios dio al ser humano. O sea, nuestro mayor regalo que hemos recibido, ¿cuál es? Al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor nos dio a su propio Hijo, a su único Hijo, para venir a morir por nosotros. O sea, Dios no pudo haber dado mayor regalo que el Señor Jesús, su propio Hijo, su único Hijo. Es nuestro regalo, es nuestro mayor regalo. Gracias sean dadas al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a su santo nombre. Entonces, mire, todas estas características, el ser humano que hace, amor. Entonces, mire, un ministerio sin amor puede tener mucho de lo otro, puede tener mucha guerra, puede estar bien vestido, estar preparado, puede tener buena visión, puede tener pasión, puede tener de todo lo otro. Pero si no tiene el amor, dice la Biblia que nada soy, ¿cierto? Dice que puedo dar mi cuerpo para que sea quemado, pero si no, exacto, puedo repartir, puedo hacer lo que sea, pero si no tengo amor, dice que vengo a ser como címbalo que resuena, como metal que retiñe, o sea, no, solamente bulla, es bulla. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que lo importante es el amor. Dice que el amor además
cubrirá multitud de pecados. Entonces mire cuánto necesitamos de cada uno de nosotros, aunque no seamos específicamente, o sea, que seamos uno, pero debemos de tener, aunque sea un poquito de cada uno. O sea, cada una de esas características debemos de tenerla, porque yo puedo tener mucha visión y todo, pero si no oro, ¿cierto? Si no tengo amor, si no sirvo, si solamente soy altivo, solamente yo soy aquí la cabeza, yo soy la autoridad de esta iglesia, pero si no tengo el servir, ¿sí? Entonces mire, ahí vimos en Ezequiel que había uno solo, para concluir ya. ¿Qué vimos en Ezequiel? O sea, en Juan vio 4 seres vivientes, cada uno con una cara, pero Ezequiel lo vio como unido, lo vio uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo unimos todos esos seres vivientes, van a ser uno solo y van a andar. Dice que no, el uno no cogía para un lado y el otro para otro. No. ¿Quién los llama? El hombre, ¿cierto? El Espíritu. Él es el que los llama, el Espíritu. Y Jesucristo. O sea, recordemos que este propósito, ¿cuál es? La unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es la conclusión de este mensaje, que todos debemos estar unidos, que todos nos necesitamos el uno al otro, que no puede decir la mano no te necesito, que el que es león no puede decir al águila no te necesito, el águila no puede decir al buey no te necesito, no. Si todos unidos trabajamos, va a poder servir. O sea, si el águila está ahí juntico, el águila está junto al buey, ¿qué va a poder? Va a poder servir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a estar juntos. Si el león está ahí al lado del águila, van a poder servir igualmente, o sea, van a poder hacer la obra, van a tener buena visión. Porque ¿qué pasa? Una de las 4 caras muestra solamente una visión, ¿sí? Se puede decir, no, aquí en este ministerio solamente somos águilas, aquí solamente somos buey, solamente servimos y no salimos a la guerra, no tenemos una buena visión, sino que aquí solo servimos aquí en nuestro espacio. ¿Qué pasa? Va a tener una visión muy limitada, solamente la suya. Pero ¿qué pasa? Si nos unimos a todos, vamos a tener la visión en conjunto, o sea, la visión global, una visión estereoscópica, donde podemos ver todo, cómo se mueve todo. ¿Para qué? Para ser más efectivos en la obra, en la misión. Entonces, ese es el llamado del Señor que nos hace, ¿sí? A que estemos unidos, trabajemos en conjunto, ¿sí? Y no tratar de cambiar a alguno. No, usted no ore así, usted ore de esta manera. No, cada uno a Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Lo que hay que hacer es poner a esa persona, haga usted entonces esta labor, dedíquese usted entonces a esto. Si usted es bueno para evangelizar, entonces usted evangelice. Si usted es bueno para la alabanza, para la adoración, entonces usted hágalo. Pero cada uno que estemos ubicados donde Dios nos pone, y no sentirnos tristes, Señor, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo hacer esto. No, usted puede hacer algo porque usted en algo es bueno. O sea, descubra usted en dónde debe estar en la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere, descubrirnos en dónde estemos y que lo pongamos a producir, porque eso es el propósito. Dice la Biblia que el propósito de los ministerios, ¿cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo debe estar unido, el cuerpo no debe estar dividido. Por eso es importante que la unidad. Si usted mira ahí todo el capítulo 4, que no lo leímos por cuestión de tiempo, ¿de qué nos habla? De la unidad del Espíritu. ¿Para qué? Para que no seamos fluctuantes, para que no estemos por allá solitos, ¿no? Para que estemos unidos, para que recibamos el alimento, ¿sí? Se necesita de cada uno de ellos. Y eso lo vamos a ver dentro de, dentro de 8 días no. Creo que no sino creo que el otro miércoles. El otro miércoles, si Dios lo permite, vamos a ver cada uno de los ministerios y yo quiero que nos ubiquemos ahí donde estamos. ¿Sí? Ya iniciado, ¿verdad? Sí, pero ya tenemos un fundamento. Sí, tenemos el fundamento que todos los ministros debemos de tener. Sí, debemos de tener humildad, debemos de buscar a Dios en adoración, una buena visión. O sea, todo esto es importante, es necesario. Entonces, ¿cuál es el propósito? La unidad del cuerpo de Cristo. Entonces ahí vimos en los seres vivientes el cuerpo de Cristo. Entonces mire, si estamos unidos, ¿para dónde vamos entonces? Al cielo. O sea, ¿cuál es nuestro final? El cielo, el trono de Dios, allí justo. O sea, nosotros estamos allá. Dice la Biblia que con Cristo Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y dice la Biblia también que en su trono, incluso, dice, nos vamos a sentar con Él. Eso lo dice la Biblia. No es un invento, eso está en la Biblia. Entonces mire que debemos estar unidos y buscando la presencia de Dios. Amén. Vamos a estar de pie. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque Él desea que la unidad.
La unidad del Espíritu, amén. Amén. Gloria a Dios. Unidos, siempre unidos. ¿Sí? No, no le dice el brazo al ojo, no te necesito. No, todos nos necesitamos unos a otros. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido tu palabra, Señor Jesús. Hemos aprendido, Señor amado, de que tú Maravilloso, bendito. amas a tu iglesia, que tú deseas, Padre Celestial, que estemos unidos en un solo espíritu. Dice la Biblia que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Dice una sola fe, un solo Dios, un solo Señor. Oh Dios, un mismo espíritu. Dios, que cada uno de nosotros aprendamos a amarnos, Señor, aún en medio de nuestras diferencias, Padre Celestial, y que busquemos, Señor amado, nuestro horizonte. ¿A dónde tú nos has llamado? ¿Dónde somos buenos? ¿Dónde somos útiles? ¿En qué parte de tu obra? Aquí nadie queda excluido, Señor. Aquí nadie queda por fuera, Padre Celestial, porque todos somos tu cuerpo, Señor amado. Tú eres la cabeza, Señor, y nosotros queremos amarte, queremos obedecerte, Señor. Queremos dejar de lado, Dios amado, las cosas, los mandamientos de hombres para obedecer tu palabra, para seguirte, para amarte, para la edificación de tu iglesia, porque juntos como equipo, Señor amado, sacaremos tu obra adelante, Señor, porque tú eres la cabeza, Señor amado, tú eres la cabeza de tu iglesia y tú eres el que nos gobierna, tú eres el que manda, Señor amado, oh Padre, y nosotros contigo somos más que vencedores. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, gracias por estar aquí con nosotros, gracias porque tú nos guías a toda verdad, Señor, tú nos guías hacia donde debemos estar, Padre, por eso en tus manos estamos, Señor, pon en cada uno esa convicción, Padre, de servicio, que hoy queramos servirte más que ayer, que hoy tengamos el deseo, Señor, de mirar, oh Dios, a que nos llamaste, Padre Celestial, y nos capacitemos para hacerlo, primeramente en oración y luego estudiando, Señor, tu palabra, luego recibiendo de ti, Señor amado, instrucción, Padre, para poder darla a otros, Padre Celestial, que hagamos discípulos, como dice tu palabra, que seamos obedientes, que dice tu palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones, Señor, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice tu palabra, Señor. Somos tus siervos y todos debemos dejar de lado nuestros intereses personales, Señor, por hacer tu obra, por ser obedientes a ti, a tu palabra. Gracias, Rey de Gloria, que estamos, Señor. Somos tu remanente, somos tu manada pequeña, pero te amamos, Señor, te esperamos, Señor. Esperamos esa venida tuya, Señor, que tú, cuando tú vengas nos encuentres unidos, Señor, unidos en tu palabra, unidos en amor, Padre Celestial, unidos por el amor que es tuyo, Señor. Gracias, Señor, te damos por morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y gracias, Señor Jesús, eres todopoderoso y resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, santo Dios.